Entonces yo siempre a los jugadores, por ejemplo, les digo esto. Lo primero, la técnica individual. Es difícil trabajar, por ejemplo, después de un entrenamiento de hora y media, quedarse 20 minutos con los delanteros haciendo definición sería espectacular. El juego aéreo con los centrales sería espectacular, pero no se hace por un tema de tiempo, sobre todo, de infraestructura. O a veces los profesores también en el fútbol joven no son bien pagados, que es una realidad, y después tienen que irse a otro trabajo, a un colegio, a otra escuela, entonces es complejo, así es difícil avanzar. Perfecto, profe Miguel. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludar a los alumnos presentes. Ya gracias a ECAP. Hoy día estamos acá en Perú recorriendo varias ciudades con gestión deportiva, con fútbol formativo, profesional y bueno, como decía el profesor, hay una invitación al final para que puedan realizar pasantías. También estamos formando cuerpos técnicos para Centroamérica con estudiantes y profesionales sudamericanos de Perú, Bolivia, Chile, Paraguay. Así que eso le vamos a estar comentando en esta clase. Bueno, mi nombre es Carlos Rojas García, entrenador profesional de fútbol, gestor deportivo, ex jugador de fútbol y bueno, ya hemos estado en varias ocasiones compartiendo con ustedes y hoy día bueno, vamos a tocar un tema de clubes formativos y su modelo de desarrollo. Nos vamos a basar en algunos países como España, Chile, Bolivia y Nicaragua. ¿Y por qué estos países? Bueno, después se les va a comentar por qué. Comenzamos entonces una breve presentación de lo que he trabajado ya, fútbol formativo, profesional, jefatura técnica, gestión deportiva y asesoramiento, que esto último estamos viajando por varias ciudades de Perú, también vamos a estar en Bolivia y terminamos el año durante 3 meses en España, en Madrid. Algunos equipos de fútbol profesional, fútbol formativo, femenino, masculino, segunda división, tercera, lo que hemos trabajado recorriendo algunos países. Formación complementaria, Conmebol, la Real Federación de Madrid, la red de entrenadores formativos, empresas también españolas y algunas pasantías como en equipos Real Madrid, Betis, Sevilla, Real Sociedad, varios equipos donde hemos tenido las puertas abiertas para ir con jugadores y tanto profesores también. En resumen de imágenes, trabajando en algunos clubes, realizando pasantías que son muy importantes. La idea es que aprovechen esta oportunidad. Y como gestor deportivo, bueno, alguna creación de eventos deportivos, de viajes. Ahí está don Vicente del Bosque, por ejemplo, campeón del mundo con nuestra camiseta. Jugadores también que han ido a hacer pasantías con apoyo económico. Y bueno, esto es lo que estuvimos haciendo en 2025, solamente dirigí en Nicaragua, en el ascenso, en la segunda parte del año. En la primera parte de 2025 estuvimos acá recorriendo también Perú, algunas ciudades en la sierra, Juliaca. En enero de este año también estuvimos en Macusani asesorando un proyecto deportivo internacional y bueno, ahora pronto también vamos a Cochabamba. Y los objetivos de la sesión de hoy día ya es muy simple. Hablamos del modelo de desarrollo de clubes formativos no profesionales, juveniles, donde la idea es que conozcan algunos clubes, cómo se trabaja, algunas realidades que son distintas culturas, pero es el mismo fútbol al final. ¿Cómo aplicarlo en mi club o en su escuela de fútbol a los presentes? Las realidades, procesos, los resultados a mediano y largo plazo y siempre en cada presentación hay que hablar con respaldo del ejemplo de un club formativo exitoso o de una gestión deportiva exitosa como fue la semana pasada. Hoy día le vamos a hablar desde el modelo de desarrollo del fútbol juvenil. Para comenzar, respecto a la estructura del club, ya siempre hablando de categoría juvenil, vamos a lo que quizás conocemos todos y donde hemos estado ya varios años. Este va a ser el 5º viaje que vamos a realizar en septiembre y bueno, hemos ido trabajando allá en España, también en pasantías y visitando clubes. Entonces, se imaginarán que en Europa, España en este caso, la estructura es un todo, desde el jefe técnico de fútbol juvenil, desde un coordinador o coordinadora, así que fútbol femenino, cuerpo técnico o comando técnico como se le llama acá en Perú. Recién ya viene el entrenador principal y sus ayudantes, el preparador físico, preparador de arquero y un equipo multidisciplinario que en Sudamérica poco se ve. Sí se ve en España, por ejemplo, estamos hablando de psicólogo, nutricionista, coaching que existe hoy día mucho y ahí ven distintos clubes. Estuvimos en el Real Madrid capacitándonos, visitando el Betis, que lo vamos a estar visitando de nuevo en este nuevo viaje. La Real Sociedad, también una capacitación muy amplia que tuvimos por ahí.
visita el Rayo Vallecano, que también vamos a estar llevando jugadores y profesores en este nuevo viaje. El Leganés, donde también pude estar trabajando en el fútbol formativo. Y Moratalaz, que es un club que tiene convenio con el Real Madrid en sus etapas juveniles. Ya ahí lo van a estar también conociendo, donde pudimos estar trabajando, realizando pasantías y también llevando estudiantes que fueron como ustedes, que se estuvieron capacitando. Y bueno, este es el ejemplo más claro, como les decía, de una estructura club, ¿cierto? Bueno, hay mucho más que si lo hacemos ahora se va a extender por horas, podemos estar todo el día. Pero esto es a grandes rasgos. ¿Ya? Acá estamos, por ejemplo, visitando al Betis femenino, al Betis masculino, visitando el Real Madrid, la ciudad deportiva. Fuimos invitados también por el Bilbao al estadio, conocimos algunos directivos, la Real Sociedad también, que estuvimos todo el día ahí. Y ahí también estoy compartiendo con el entrenador del primer equipo del Leganés, que nos abrió las puertas para visitar algunos entrenamientos también. Respecto a Chile, por ejemplo, hay una realidad más cercana, que quizás algunos las conocen. Esto basándose, por ejemplo, en algunos clubes en los que pude trabajar, de fútbol juvenil siempre, masculino y femenino. Existe no una jefatura técnica, más que todo un coordinador o coordinadora, y luego ya se salta al entrenador principal. No hay entre medio, no hay quizá un equipo multidisciplinario. Está el entrenador principal. En fútbol joven generalmente no hay ayudantes, solamente el entrenador o entrenadora, y bueno, también está el preparador físico, el preparador de arqueros, que generalmente es uno solo, o por 2 categorías, o por todas las categorías juveniles. Y ahí más pequeño está el psicólogo, que para mí es el aspecto más importante del fútbol. Poco se le toma en cuenta, pero bueno, hay equipos que sí tienen quizás charlas una vez a la semana, pero lo ideal es que esté todo el día trabajando. En España está todo el día, está con todas las categorías y ya lo van a ir viendo en el camino. En Bolivia, por ejemplo, está el equipo Equipaya, que es de la segunda división, Copa Simón Bolívar, donde trabaja un colega, el profesor Luis. No existe el fútbol juvenil allá, y allá no hay coordinador, no hay una jefatura técnica, es simplemente el cuerpo técnico o comando técnico, el entrenador, ayudante, y no hay más que eso, ni pensar en el psicólogo. Y ahí pongo la escuela Metegol, que es una escuela de fútbol del mismo profe Luis, que sí, ellos trabajan algo mejor, tienen psicólogos, cursos de inglés. De hecho, jugadores del Club Atlético Central van a estar viajando esta semana a Bolivia para estar en esta escuela, formarse o potenciar la formación que se entrega y luego dar el salto o a segunda o a primera división. Y bueno, luego está Nicaragua, que es lo más reciente, donde pude estar dirigiendo en el fútbol profesional, en el ascenso. Allá, si es que no es primera división, no existe el fútbol juvenil, fútbol femenino hay muy poco, segunda división no hay nada. Entonces, bueno, esta también es la invitación que se les va a hacer, de ir a Centroamérica, llevar cuerpos técnicos, mejorar esto. Hay equipos con los que trabajamos, clubes, y está la opción también de comprar un club. Y esta compra del club, la idea es tener entrenadores peruanos, chilenos, jugadores también, los 5 cupos extranjeros, llevar jugadores desde acá, desde Perú o desde Chile o desde Bolivia. Entonces, si ven la gran diferencia que hay, por ejemplo, desde España, que en Europa existe prácticamente todo. Como ejemplo, visité el Getafe en su serie juvenil, y en sus series juveniles tienen utileros. Cada categoría tiene un utilero que se preocupa de los materiales, de los balones. O sea, ni pensar eso en Sudamérica. Pero allá sí, obviamente es otro mundo, y por eso está la invitación a que puedan viajar. Respecto al modelo de juego de cada club, ya recuerden que el modelo de juego es la identidad del entrenador, siempre hablando de la categoría juvenil. Por ejemplo, en España, los clubes que hemos ido es en exceso la posesión de balón. Todo se basa en la posesión de balón. Como lo implementó Guardiola hace un tiempo, al equipo Moratalaz, donde vamos, por ejemplo, donde van jugadores a hacer alguna pasantía o también a probarse, tienen que adaptarse el jugador a este juego.
a la posesión de balón, a veces muy excesiva, pero bueno, a ella le gusta tener mucho el balón y finalizar la jugada en un tiempo determinado. ¿Cómo se hace? Visité varias escuelas, los prebenjamines, que son los 6 años, antes están los chupetines, que son mucho más pequeños, pero ya desde los 5 o 6 años se buscan juegos, se busca una metodología que tenga que ver con esto. La posesión de balón en equipo, ¿cierto? Convertir el gol, pero no de manera inmediata, ¿ya? Pero sí ganar en la posesión. Incluso hasta en la categoría de proyección, que son las reservas, es lo mismo. Ya, por ejemplo, este club funciona como los jugadores del primer equipo son los entrenadores de estas categorías más pequeñas, por un tema de identidad, y de verdad que es muy bonito, hay que vivirlo. Y ahí, por ejemplo, se pongo abajo, se puede mejorar siempre, pero nosotros tenemos que ir a aprender o a confirmar lo que sabemos. Quizás tenemos una metodología que acá nos dicen que está mal y hacemos trabajo y vemos que en España lo están haciendo. O sea, es confirmar el trabajo que uno está haciendo en su país también. Y acá hay algunas imágenes de los campos de los jóvenes estudiantes que han viajado a España a hacer pasantía, a trabajar también. Y aquí pongo una imagen del Real Madrid, ya que era un entrenamiento privado, pero los profesores nos autorizaron a sacar algún material. Que allá, por ejemplo, es todo el 90% posesión de balón, pero hay ciertos días que sí trabajan de manera analítica, en este caso remate, ¿ya? Pero son días a elección o después de cada entrenamiento, y lo hacen con algunos jugadores. Es un tema personalizado, pero generalmente es todo método global. En Chile, por ejemplo, o mi metodología se basa en esto, sobre todo globalizado. En fútbol juvenil de Chile, en cadetes, las fuerzas básicas, las divisiones menores, es mucho analítico global alternado. Es decir, por ejemplo, calentamiento, un rondo, el típico rondo. Luego hay un enlace de pases, trabajo analítico, generalmente sin rival, y también luego realizan fútbol. En ocasiones, dependiendo del tiempo, también se realiza un entrenamiento táctico, pero generalmente son enlaces de pase, analítico, ir corrigiendo cambios de posiciones, pero fuera de la realidad de juego, ¿ya? Se puede mejorar mucho, esa es la conclusión, se puede mejorar muchísimo. En Bolivia, por ejemplo, como les decía, no existe el fútbol juvenil, no hay una competencia. Por ejemplo, acá, no sé, las Copas Federaciones, quizás sí está la Copa Simón Bolívar, que es como una Copa Perú, que es bien extensa también, pero una competencia juvenil no hay, no existe, salvo competencias de escuelas de fútbol, como las que le nombraba recién, y muchas tienen que salir a buscar competencia a torneos internacionales. Pero en Bolivia hay mucho que hacer y se puede mejorar todo, como dice ahí. Y esto lo he conversado con profesores de Bolivia que han venido, yo también he conocido algo, ahora voy, entonces son conclusiones que uno va dejando respecto a los viajes que ha tenido y a las conversaciones. En Nicaragua el fútbol juvenil es totalmente analítico, me tocó ver varios entrenamientos de escuelas de fútbol, de academias, donde los entrenamientos son esto, lo que ven ahí. Esta es una imagen genérica, ¿ya? Pero es lo que ven ahí. Mucho trabajo físico sin balón. Ahí nos dice José, en la categoría exactamente, en Chile pasó eso. Y se perdieron muchos jugadores. Los motivos quizás los sabemos, ahí los podemos comentar ya al final de la presentación. Pero estamos retrocediendo. ¿Y por qué le muestro esto de Nicaragua, donde pude dirigir fútbol profesional, pero siempre hay que ir a ver el fútbol juvenil? Y el fútbol juvenil allá es esto, es trabajo sin balón, de coordinación, pero los contextos son fuera de la realidad, que no significa que está mal. Acá jamás hay que criticar, sino que hay que ver las realidades y ver qué se puede mejorar. Y con balón generalmente era control pase, cosas muy básicas, ni siquiera un control orientado, sino control, balón, me cambio de cono, de posición y no hay mucho más que eso. Entonces allá se puede mejorar todo y por eso estamos a través de ECAP, a través de Atlético Central, formando cuerpos técnicos,
porque si el día de mañana, el próximo año, está la opción de que un representante me está buscando club, me llama, yo voy a dejar la puerta abierta para llevar a jóvenes de acá de CAP, de Perú, de Chile, profesores, que lógicamente quieran salir de su zona de confort, que no todos los hacen. Ahora, los objetivos de los clubes con sus jóvenes. En España, formar y proyectar jugadores dentro de los equipos a nivel nacional. ¿Ya? Allá, como le decía, Moratalaz tiene un convenio con el Real Madrid a nivel infantil juvenil. Jugador que en el club Moratalaz rinde de sobremanera por encima de los compañeros, ese jugador sí puede ir al Real Madrid, al equipo infantil o juvenil. En España está el infantil A, B, C, D, F, hay muchos equipos en tercera división, a nivel juvenil, a nivel infantil. Hay mucho fútbol y hay muchas oportunidades también para los profesores y jugadores. Entonces el objetivo es ese, que como tiene que ser, formar y proyectar en el fútbol juvenil. ¿Qué es lo que hace Atlético Central? Forma y proyecta, como dice acá en Chile, por ejemplo, a nivel internacional. Pero ahí recién hablaba un profesor que lo puede corroborar quizá. En Chile se compite a nivel juvenil por zonas geográficas. Es muy difícil que compita alguien de Arica con Temuco. Nuestro país es muy extenso, los viajes son muy largos, los costos son muy altos. Entonces, a todos les gusta jugar con Colo-Colo, con la U, con equipos grandes. Pero muy difícil que se dé algo, si hay una clasificación. Pero a mí me tocó dirigir en esta zona, en el norte sobre todo, y hoy día, por ejemplo, fútbol masculino y femenino está jugando 3-4 veces en el año con el mismo equipo. O sea, algo de verdad irrisorio que no corresponde, no hay un avance. Y cuando me toca, por ejemplo, visitar al profe Ariel Leporati en la selección, que voy seguido a verlo, claro, y ahí nos dice José, más encima hay ascenso, descenso en ese campeonato, o sea, no se compite como debiese ser. A mí me tocó estar en Coquimbo Unido 2014-2015, viajamos bastante por el norte, a lo más llegamos a la zona centro-sur, la quinta región, sexta región, y no más que eso. Entonces, el país también, no hay infraestructura, es bien difícil, ¿ya? Pero en Chile se compite así. Hay competencia, sí, pero es por zona geográfica, desde la tercera a cuarta región, primera y segunda, y luego si es que avanzan, listo, tocará un viaje más largo. Y por ejemplo, el Audax italiano hace un tiempo, su modelo de desarrollo de juveniles era jugador que destacaba, lo vendían. Pasó con varios jugadores, por ahí estuvo Dos Santos, que era un jugador también que estuvo acá formándose, y está en poco tiempo. Pasó ahora en Colo-Colo con Damián Pizarro, un tremendo jugador, pero se van luego. Claro, ahí también está el tema de los representantes que lo quieren vender, pero no es como los 90 quizás, que el jugador estaba harto tiempo y después se va. Entonces es complejo ese tema. Y en Bolivia los objetivos son, y esto según testimonio de los jugadores, conversando con directivos de clubes, con entrenadores, es que jueguen, nada más, que jueguen, que se diviertan. No... Ahora, yo les preguntaba el otro día a los profes de Bolivia, ¿cómo se hace con las selecciones? O sea, hay una selección de Cochabamba, por ejemplo, y de ahí quizás van recomendando a las selecciones nacionales de Bolivia. Y un profe me decía, profe, acá es todo casi recomendación, no hay un seguimiento desde la federación, no hay, como había en Chile hace un tiempo, selecciones regionales. Yo tuve la fortuna de aprender mucho de dos personas que ya no están en este mundo, que son, por ahí el profesor lo puede quizás conocer, Hernán Clavito Godoy y José Zulantay. José Zulantay fue el antecesor de Marcelo Bielsa. Él fue quien creó en parte la generación dorada de Chile, que ganó muchos campeonatos y tuvo muy buenas participaciones a nivel internacional. Y tuve la fortuna de trabajar con él. Y son muy simplistas, no enredan al jugador, entonces eso ya se perdió lamentablemente. Y José Zulantay también estuvo a cargo en un tiempo de una selección chilena regional.
claro, tercero del mundo en el Mundial Sub-20. Y de ahí si nos vamos más atrás, recién tercero del mundo también en Japón, en el 93. Entonces, Chile y Perú, por ejemplo, que creo que todos somos chilenos y peruanos acá, somos equipos que tienen camadas que están un tiempo y luego se pierden, lamentablemente. Pero insisto, la mayor riqueza para un club está en su fútbol juvenil, pero no todos lo entienden así, porque todos llegan a un club, están un tiempo, un año, invierten 2 años y luego se van. Y en Nicaragua, por ejemplo, donde pude vivirlo in situ, es todo recreativo. Los equipos no tienen divisiones menores salvo alguna excepción, y me pude reunir, por ejemplo, con Marco Antonio Figueroa, entrenador chileno que estaba hace poco en la selección nacional, en la selección absoluta. Me reuní con él. También está estos temas de ego de los entrenadores, o sea, que llegue un chileno poco tiempo y se junte con el máximo entrenador a nivel nacional, y por qué nosotros no. Entonces, pero eso también es un tema de gestión, de tocar puertas. Entonces, estos son los objetivos. Le estoy hablando, por ejemplo, en España de más de 100 clubes que visité. En Chile mucho más también. En Bolivia primera división y segunda, la Copa Simón Bolívar. Escuelas de fútbol también. En Nicaragua también visité, pero hay muy poca competencia allá. Y acá yo les dejo una pregunta, no sé si se puede interrumpir, si alguien puede tomar el micrófono, lo dejamos para el final. Que yo por ahí tengo alguna información, pero me gustaría saber si algún profesor de Perú conoce de esto, los objetivos del fútbol juvenil de acá, cuáles son. No sé si a alguien le podemos dar el micrófono o puede escribir, o lo dejamos también para el final, ¿ya? Pero les dejo esa inquietud a ustedes. ¿Ya? Yo tengo algo de información, como les dije, pero no quiero meterme más allá. La mayor realidad la conocen ustedes, que son de acá. De hecho, yo estoy ahora, aparte de dar capacitaciones, estoy apoyando al club San Martín de Porres, que está en la universidad. Ayer tuve una actividad con una sub-13 juvenil que voy a estar ahí apoyando. Y también voy a estar en un equipo de tercera división realizando algún apoyo. Y bueno, y conociendo obviamente mucho más de esto. Y cuando me toque estar en Bolivia, cuando me toque estar en España, en Chile, ahí sí pongo el fútbol peruano y todo lo que voy conociendo de acá. Nunca hay que hablar mal, ¿ya? Yo creo que el entrenador peruano, el estudiante peruano es muy capaz. Sí, me he dado cuenta que habla mucho, que en una sesión de entrenamiento está media hora hablando y quizás haciendo menos ejercicio, pero son detalles que se pueden mejorar. Y la misma pregunta les dejo para el final. ¿Cómo se trabaja en Perú en el fútbol juvenil? San Martín de Porres trabaja bien, un club que conozco, es un club familiar, que estuve el año pasado, que ahora estoy de nuevo. De hecho, hicimos una gestión para viajar a Chile con alguna serie juvenil, que estamos viendo eso. Y sí, trabaja bien. Hay psicólogo, hay coaching deportivo, conozco a los directivos, la gente que está inserta en esto. Entonces, uno de los clubes que sí le puedo decir que trabaja muy bien. Alianza Lima he estado visitando, de Universitario estoy invitado ahora más adelante, pero por lo menos San Martín sí trabaja muy bien. Ahora, ¿qué es el Club Atlético Central? Es un club formativo del cual soy director. Llevamos ya, en abril se cumplen 11 años, 11 temporadas formando jugadores. Hay jugadores que ya son profesionales, hay jugadores que han hecho pruebas, pasantías, hay jugadores que han firmado un contrato y se han devuelto a su país por la novia, que eso es muy común. Ya antes me enojaba, ahora ya me da risa. Entonces los clubes nos piden ese filtro, jugador soltero. Parece gracioso, pero es así. A los 20 años el jugador, su novia es el amor de su vida. Pero pocos son los que están capacitados para viajar a un país distinto y para firmar un contrato profesional. Entonces todo lo que le hablo se basa en esto. Un club que no está a la altura de Europa, obviamente, pero sí trabaja gente de España. Es una academia internacional.
y se basa en esto. Por ejemplo, el éxito de nuestro modelo de desarrollo a nivel juvenil, sobre todo. Hoy día también trabajamos con escuelas de fútbol. Entonces, Atlético Central es un club chileno-español desde el año 2015, formalizado. Antes trabajábamos también, pero con grupos de jugadores. Su patrocinio es la red de entrenadores, es decir, jugador del Club Atlético Central que tiene que irse a una prueba a España, por ejemplo, si no tiene video, si no pasó por la selección, si no tuvo fútbol juvenil en un equipo reconocido, tiene que pagarse sus cosas. Un club o un representante no va a invertir dinero en alguien que no conoce, eso es lógico. Entonces, el 90% de los jugadores que tenemos nosotros son jugadores libres que han cumplido un ciclo en la sub-18, en cadete, en fútbol juvenil y tienen una segunda oportunidad. Entonces trabajamos con jugadores entre 17 y 25 años y los jugadores infantiles trabajamos igual que la Real Sociedad. La Real Sociedad me sentó, me capacitó, me explicó, así trabajamos en el País Vasco. La Real Sociedad tiene jugadores desde los 14 años, ¿cierto? Los forma. ¿Y qué pasa con los que vienen detrás, con los menores de 8, 9, 10, 11, 12 años? Ellos realizan convenios con las escuelas de fútbol y a su vez le toman el valor a lo que es una escuela de fútbol. Una escuela de fútbol es lo más importante que existe porque son los que van formando los jugadores. Entonces nosotros trabajamos así. Con la escuela Domingo Miño, ellos son las juveniles nuestras o las infantiles del Club Atlético Central. Tienen los mismos beneficios, la misma vitrina y también la red de entrenadores conseguimos recursos para que el jugador, si tiene que viajar, se le paga el pasaje en avión. Si tiene que costearse algo, se le apoya económicamente. También tenemos una sede en Bolivia que se llama Proyecto Futuro Internacional con el profe Luis. Es Atlético Central en Bolivia, en Cochabamba. También tenemos una sede en Cantera Sur, se llama, aquí en Perú. En enero estuve asesorando este proyecto en Macusani, a las 4.500 metros de altura aproximadamente, casi me muero por allá. Y también hay una sede en Ayacucho, con Nilton, que es un jugador que está estudiando para profesor, pero actualmente está jugando Copa Perú. Jugó en Nicaragua, jugó en Argentina. Y Atlético Central de Masaya, de Nicaragua, es el club que quieren comprar. Es lo que pasó ahora, que hicimos una buena campaña y quieren llevar jugadores desde acá, quieren formar un club, pero desde cero. Y ese club de Nicaragua va a tener un ADN sudamericano, ¿ya? Con jugadores chilenos, con jugadores de Perú, que el talento existe. Insisto, hay jugadores, he visto jugadores peruanos juveniles muy talentosos, pero hoy día el fútbol es una empresa, es un negocio. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, nosotros lo ayudamos, le buscamos oportunidades y hay jugadores que ya van a conocer que están en el fútbol profesional o que están en pruebas en equipos de fútbol. Un jugador de la escuela Domingo Miño lo potenciamos como Atlético Central, jugador peruano, y él hoy día está en Perú, viajó y esta semana se tiene que presentar en un club para que lo vean. Una prueba, la prueba masiva ya pasaron, una prueba exclusiva para él, con el plantel oficial de un fútbol juvenil, así que una tremenda oportunidad que él va a tener. El éxito de nuestro modelo de desarrollo se basa también en lo siguiente. El modelo de formación, hay que ver los objetivos del modelo de juego del entrenador, el modelo de la institución. Y aquí yo también les voy a preguntar, hay que ver el perfil del jugador. No sé si los profes presentes trabajan así, en su escuela, si alguien trabaja, no sé, la otra vez hablaba con un profe del Sporting Cristal, de la juvenil, que trabajan de cierta forma, que le gustó cosas que yo hacía, otras cosas que ya la venían haciendo. Yo también aprendí de él varias cosas. Y hay que también ver el perfil del jugador. El ejemplo más claro es el jugador que les decía recién, que lo formamos en Chile, que viajó a Perú, es peruano, ¿ya? Y el perfil del jugador de él es el perfil de la institución nuestra. Disciplinado, comprometido. Eso es lo principal. Disciplina y compromiso es lo principal. Y al club que va, funciona igual. Entonces, el perfil del jugador tiene que ser así. Tiene que ser así. Si el jugador es muy bueno, pero anda robando, se comporta de mala manera, no tiene una imagen, no se viste bien, no tiene sentido realizar estos convenios y que viaje. La identidad de juego del equipo. Me tocó llevar un jugador a España, que lo formamos nosotros, y era lateral izquierdo.
Y como le decía recién, en España es posesión de balón hace mucho tiempo. Es raro ver un equipo que juegue directo, que hay, sí, sin duda, pero la mayoría es posesión de balón. Y este jugador lanzaba y el míster, el entrenador, le dice: hey, chaval, aquí tienes que adaptarte tú al equipo. Y él decía: no, es que yo en Chile juego así y tengo mi zurda que es buena. Se cerró las puertas inmediatamente. O sea, es imposible que un club se adapte a un jugador. O sea, es ilógico. Por eso yo le pregunto: ¿quién se adapta? ¿El jugador o el entrenador? Y ahí tenemos que ver, el entrenador también se puede adaptar o sea, si yo tengo mi modelo de juego, que se lo voy a mostrar después, a mí me gusta el ataque directo o jugar de contraataque. No me gusta tanto tener el balón. Es mi opinión y es mi estilo. Pero si tengo jugadores de buen pie, por ejemplo, claro, en un momento puedo tener el balón. Si el partido hay que cerrarlo y tener el balón, bueno, busco el jugador que se adapta a mí, o yo me puedo también adaptar a cómo juegan ellos. Identificar, esto es clave, ¿ya? Antes de lo colectivo del equipo, ¿cierto?, están los jugadores. Identificar las necesidades individuales y luego las colectivas, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, y aquí vamos también, ya pasamos al tema de la persona más que del jugador. Si yo tengo un buen jugador, pero este muchacho no toma desayuno, no come, no me va a rendir. Muchos entrenadores: hey, pasa por la espalda, hey, lanza, hey, corre, vuelve, y de vuelta, le piden muchas cosas, pero no tenemos idea de la realidad del jugador, si tomó desayuno o no. Y tenemos jugadores, por ejemplo, nosotros en Chile, que no tienen para comer, que son extranjeros que están allá, los papás trabajan y no tienen para comer. Pero bueno, pocos clubes en Sudamérica, en España, pocos clubes se preocupan de esto. Si hay por ahí alguno que me diga: ¿sabe qué, profe? En Perú yo trabajo así, lo felicito. Si no gana copas, no importa. Lo más importante es que sus jugadores estén bien, ¿ya? Porque es lo que está formando. Entonces, primero eso, las necesidades individuales y luego las colectivas. ¿Ya? Eso que les quede claro. Y aquí ya entramos a lo que les decía yo. Este es mi modelo de juego. Así juego yo al equipo que voy, con algunas variantes. Y esto les va a servir a ustedes si es que quiere viajar a futuro a Centroamérica. Porque en Centroamérica esto fue una revolución que les gustó, y por eso ahora quieren comprar un club y quieren que llevemos jugadores desde acá, desde Sudamérica a Centroamérica. Y que de Centroamérica den el salto a Europa si es que les va bien. ¿Se puede? Se puede. El tema es que hay que dar la vuelta larga, tanto el jugador como el profesor. Yo como profesor no voy a llegar al Real Madrid de inmediato. O sea, ya llegué a hacer pasantía, a ver entrenamiento, pero a dirigir hay que ser también consecuente. Una vez dijo Manuel Pellegrini, que yo creo que lo conocen todos, entrenador chileno que hace años que ya realiza buenas campañas en Europa. Y Manuel Pellegrini dijo una vez, y también lo dijo un compañero una vez: yo voy a llegar a dirigir al Real Madrid. ¿Y qué hizo la gente que está alrededor? ¿Qué creen que hicieron? Se burlaron, se rieron, chaqueteros, como decimos los chilenos. Tiramos para abajo al que le va bien. Y mira dónde está, llegó a dirigir con una campaña histórica. Lamentablemente le tocó el Barcelona también, que fue la diferencia entre los partidos que jugaron ellos, pero hizo una campaña histórica, o sea, con Málaga, con Villarreal, equipos que antes no conocían, hoy día sí son conocidos gracias a sus campañas. Entonces, los que están acá presentes, profesores, alumnos, yo les digo, hablamos recién acá con la gente de acá: viajen, muchachos, profesores, salgan de su zona de confort, hay oportunidades. Yo me comuniqué con un entrenador peruano hace poco, que él dice, no le voy a dar el nombre, pero él dice que acá en su país no hay oportunidades. Bueno, que realmente en el país de uno hay pocas oportunidades, vémoslo de afuera. Y yo me comunico con él, le digo: profesor, mándeme su currículum, su modelo de juego, yo lo voy a recomendar en Centroamérica, en primera y en segunda división. No quiere. Entonces, hablamos muchos y de acción hay muy poco. Entonces, respecto al modelo de juego, de lo individual a lo colectivo, ahí ustedes pueden ir leyendo, ya, pero a grandes rasgos yo trabajo así,
el origen de la acción, oposición en zonas, interrelaciones de la línea de los bloques, unificación de individualidades. ¿Ya? En resumen, es lo que le decía. Yo trabajo, por ejemplo, con textos de partidos. Me gusta mucho desde el calentamiento, hablo con el preparador físico. Mira, quiero que trabajemos así. Esta es la idea nuestra. Trabajo global. Partidos, mini partidos por zonas. Realidad de juego. ¿Ya? Y acá sacamos, por ejemplo, yo no tengo una metodología específica de la periodización táctica, microciclo estructurado, o sea, yo saco un poco de lo que me sirve, lo saco y a lo mío. Y así medio bien, medio mal, y yo creo que a todos también tienen su modelo. Y ahí están los principios, los subprincipios que son estos, por ejemplo, los principios de juego, que son los comportamientos generales, ¿cierto?, de mi equipo en respuesta a una determinada acción, que son los colectivos. Por ejemplo, pierdo el balón en tal zona, me reagrupo en, no sé, en 3/4, mitad de cancha, eso ya son comportamientos generales, ¿cierto?, por línea, por bloque. Luego los subprincipios de juego, que son más específicos, intersectoriales, una cobertura, por ejemplo, si el lateral se fue, bueno, el central tendrá que cubrir su puesto cuando estamos defendiendo. Y los subprincipios de juego, que son más específicos del jugador en respuesta, ¿cierto?, a temas ya individuales. Trabajamos harto tema intersectorial, por ejemplo, y esta estrella que ven acá la aprendí hace un tiempo cuando estuvimos haciendo presentación a distintos clubes de Centroamérica para llegar a dirigir allá. Nos juntamos con presidentes de clubes, con directivos y llegamos a esto. Para llamar la atención del presidente, así como trabajo yo hoy en día, aspectos que potencian a nuestro equipo y que diferencian a los demás. La comunicación táctica, que el jugador sepa, que se comunique, ¿cierto? Pero que sepa lo que está comunicando. O sea, si mi compañero me dice algo, tengo que saber lo que significa. Atención y concentración, que si hablamos de fútbol juvenil, creo que el jugador joven, chileno, peruano, el que sea, sudamericano, no tiene concentración. Se le da una indicación, se le dice algo y pasa una mosca y se olvida. En la actividad de ayer del club, el coaching dio una indicación, se dio vuelta, giró, después le preguntó de nuevo y ya se le olvidó todo a los muchachos. No están concentrados, no ponen atención. Atrevimiento a verticalizar, que aquí un club me cerró las puertas porque me dijo, no, a nosotros nos gusta tener la posesión de balón. Pero el jugador tiene que, o sea, sobre todo el delantero, el lateral en proyección, tiene que encarar, tiene que buscar duelo. A mí me encantan los duelos. Y eso al jugador le encanta también. Las situaciones simuladoras preferenciales, los contextos, trabajar jugadas de partido, una pared, ganar línea de fondo, el centro atrás, o sea, jugada en específico. Que los jugadores también sepan interpretar, o sea, si uno le da una indicación, que sepan lo que estamos hablando. Ustedes han visto los partidos de entrenadores que hablan, mueven las manos, gestos, y a veces el jugador no tiene idea, sobre todo en el fútbol juvenil. Hay entrenadores que dicen, hey, pasa por la espalda, y en la semana ni siquiera lo trabajaste porque trabajan un día, 2 días. Y lo que es clave es la libertad consciente del jugador. Yo pienso, en mi opinión, al jugador hay que darle un porcentaje de creatividad. El 10 se ha perdido. El último fue Román Riquelme, no sé si habrá otro por ahí. Ya no existen. Hoy día a todos se les pide doble función, triple función, defender, atacar. Pero al jugador no le damos esa libertad. Valdivia, claro, en Chile de los últimos. Pero Valdivia se empezó a perder cuando le pidieron más cosas. Valdivia, por ejemplo, físicamente a lo mejor no le daba. Pero el tipo tomaba el balón y te creaba una jugada de peligro sí o sí. Entonces yo siempre a los jugadores, por ejemplo, les digo esto: libertad consciente. No, por ejemplo, que el central se ponga a encarar, que perdamos el balón en una zona peligrosa, pero sí adelante y después, bueno, ojalá el video se pueda ver bien, ¿ya? Les voy a mostrar una jugada en Nicaragua en mi equipo. Este sigue siendo mi modelo de entrenamiento, ¿ya? Es lo que lo hablamos un poco más gráfico ahora. En esta casa
está el cimiento y está el techo, lo primero la técnica individual. Es difícil trabajar, por ejemplo, después de un entrenamiento de hora y media, quedarse 20 minutos con los delanteros haciendo definición sería espectacular. El juego aéreo con los centrales sería espectacular, pero no se hace por un tema de tiempo, sobre todo de infraestructura. O a veces los profesores también en el fútbol joven no son bien pagados, que es una realidad, y después tienen que irse a otro trabajo, a un colegio, a otra escuela, entonces es complejo, así es difícil avanzar. Entonces yo trabajo así, técnica individual, analítico por grupos, ¿ya? Un porcentaje pequeño de eso, global por grupos, global por bloques, global por equipo y luego ya después el tema táctico y colectivo y también el fútbol. Yo en Nicaragua hacía fútbol casi todos los días. No, profe, ¿cómo hace eso? Es un suicidio. Todos los días hacía por lo menos 10, 12 minutos. 3 minutos, 4 minutos, descanso, indicación y terminábamos así. Ninguno se lesionaba por eso, pero el jugador terminaba con el balón y terminaba jugando fútbol, que era lo que quería. Esto también este pueblo yo lo presento a algún presidente de club. Ahora me junto con un presidente de primera división, de acá de un club peruano, que conoció Atlético Central, le gustó, profe, quiero conocer cómo trabajan y ver si podemos hacer algo con jugadores, con profesores y ver a qué podemos llegar. Vamos a tomar un café y vamos a ver a qué sale de esas ideas que se nos pueden ocurrir. Y esto, por ejemplo, es nuestra forma de jugar. Hay que conocer el equipo, la idiosincrasia, ¿cierto? Donde vamos. Quizás más replegante, más presionante, más directo. Entonces usted le muestra estos gráficos al presidente o a los directivos o al sponsor. Incluso hoy día el sponsor tiene poder de decisión porque pone el dinero. Y usted le muestra esto, bueno, ya tienen la idea más clara. Y esto ya, entrando a tierra derecha y avanzando, el desarrollo cognitivo creo que es fundamental. Es muy difícil trabajar esto un día de entrenamiento, es muy difícil. Si en la semana, si en el mes, es complejo y poca importancia le damos. Todo hoy día es táctica, físico, táctico, físico, táctico. Pero por ejemplo, como dice ahí, y hablamos recién, la técnica o la táctica individual, toma de decisiones, la toma de decisiones del jugador es compleja a veces. El jugador juvenil se pone muy nervioso. Vi varios entrenamientos juveniles donde los papás, los apoderados no entran. Excelente, me encantó. Yo aprendí de eso. Pero el fin de semana están los papás al lado del árbitro, al lado del jugador y todo lo que hizo en la semana se le olvida. O sea, y tienen esa presión. Y el jugador vive con esa presión. Y me tocó vivirlo, escuchar acá el papá le decía al hijo, hey, pero no rendiste hoy día, así como vas a firmar contrato. Y tiene 12, 13 años, entonces la toma de decisiones del jugador se debe mucho a eso. Ya la atención sostenida, que nos cuesta, digamos, le damos una indicación y cuesta que la retengan. Entonces, esto yo le digo, sáquele pantallazo, métase en el mundo del coaching, del aspecto psicológico, porque es fundamental. A Nicaragua, muy corto, a Nicaragua llegué, en 2 días negocié, solo en 2 días y me fui. Porque esto hay que ser aventurero para esto, hay que estar con la maleta hecha. El entrenador que estaba antes, 5 partidos, no ganó ninguno, perdió casi todos por goleada. Yo llegué, no entrenaban, no hacían tácticas fijas, solamente jugaban. Lo que le decía en Nicaragua, que jueguen, incluso a nivel profesional. En 2, 3 entrenamientos me gané al jugador, sobre todo psicológicamente. Cambiamos el sistema, algunas ideas, pero sobre todo psicológicamente. Debuté con un triunfo, con un clásico más encima. Y el entrenador que estaba antes, al que yo reemplacé, que yo quise que se quedara, me hizo la cama, como se dice en el fútbol. Después los jugadores estaban en contra, algunos, hubo amaño de partidos, entonces fue complejo, pero bueno, dejamos una buena imagen. O sea, se ganó jugando también a una idea clara de juego. Esto lo vamos a pasar muy encima, ya para no alargar tanto la presentación, porque después le explico una muy resumida. Esto también lo presento, los sistemas de juegos. Yo empecé jugando con 4-4-2, pero al final luego va variando, luego son 3 delanteros,
Los laterales, yo a los dos laterales al mismo tiempo, que se proyecten, se quedan los dos centrales, baja un contención, o sea, se mantiene un equilibrio. Y a mí me encanta que en todos los equipos los jugadores corran riesgos. Es decir, que atrás se queden mano a mano. Que arriba tengamos también superioridad numérica y sobre todo en el medio campo, que es donde prácticamente pasa todo el partido. Y ahí también ven, bueno, sistema en ataque, en defensa, cómo se comportan. Esto también es lo típico que se le muestra a los jugadores el día lunes, después del partido, para corregir en alguna sesión de sala, por ejemplo, más teórica que práctica. Esto, bueno, después se lo vamos a enviar también para que saquen cosas de acá. Quizás muchas cosas ya las conocen, otras las pueden sacar si les sirve, genial. Yo lo que le pido, por ejemplo, a mi delantero, si recuperó el balón y está mano a mano, duelo. No hay otra opción. Duelo, hacia adelante, duelo. La última opción es jugar hacia atrás. Al defensa, ¿qué le pido? Si tenía el delantero, al central. Si tiene buen pie, genial. Si tiene un delantero mano a mano, dásela. La transición que sea rápida por el medio campo, o sea, y todas esas cosas las vamos ejecutando, y por lo menos en Nicaragua resultó muy bien. Acá también con respaldo de imágenes, ahí pueden ir leyendo ustedes, ya para no hacerlo tan extenso, y repito, esto después se va a enviar. El juego vertical, hoy somos muchos fanáticos de la posesión de balón. Yo en mi momento también, no, quiero ser como Guardiola, y Guardiola hay uno solo. Entonces el juego vertical, jugar hacia adelante, lo que le decía recién. Si tengo un central de buen pie y veo mano a mano a mi compañero, yo se la doy al espacio. En tercera división, por ejemplo, la organización del campo, nosotros somos ahí, bueno, acá, perdón, nosotros acá somos el equipo azul, Atlético Central, contra una selección de Andacoyo en el norte de Chile. Acá somos el equipo verde con blanco, que ahí ven, por ejemplo, que estamos esperando en nuestra mitad de cancha, atraemos al rival y en muchas ocasiones tuvimos de contraataque, o sea, mano a mano. Esto fue con el Real Madrid versus Leganés, también en fútbol juvenil, y ahí ustedes ven, por ejemplo, esto es clave. Defensa en zona rival, ahí estamos un poco más adelantados, buscando generar el duelo, buscando anticipar, ¿ya? Y correr riesgos nomás, sí, hay que correr riesgos, sí. Si no corremos riesgos, no tiene sentido que nos dediquemos a esto. O sea, a mí me daría vergüenza estar los 90 o 100 minutos en nuestro campo y llegar una sola vez, y aunque ganemos con esa una sola vez, si el fútbol no lo podemos ensuciar. El fútbol es maravilloso y cada vez lo hacemos más difícil. Metemos palabras difíciles al jugador para que piense él que sabemos harto. Uno tiene que ganarse al jugador trabajando, haciéndolo parte, protagonista también. Esto fue en tercera división también, con un campo de fútbol lleno. En ocasiones teníamos la defensa alta. En ocasiones, cuando salíamos de contraataque, salíamos rápido todos los bloques, incluso el arquero, yo lo ubicaba casi de central, o sea, y el arquero, yo le digo, si te hacen un gol de mitad de cancha es culpa mía. Pero en el fútbol joven se ve que hay una diferencia, una distancia entre el arquero, que está metido en su arco, y el defensa, que anda casi como delantero. Y hay un espacio gigante, pero eso se tiene que trabajar, se tiene que ir viendo en los entrenamientos. Acá también, por ejemplo, la ABP, la táctica fija, que en Nicaragua no se trabajaba. Ahí las indicaciones que se le da a los jugadores, por ejemplo, la marca, a mí lo más simple, marca individual, ser valiente en el juego aéreo, que acá en Sudamérica nos cuesta mucho ganar en el juego aéreo. Y cuando nos toca ir a Europa, por ejemplo, los jugadores sudamericanos que llevamos a España son muy buenos técnicamente, pero físicamente y sobre todo en el juego aéreo tenemos un déficit pero gigante. Y aquí estamos finalizando esta primera parte. Esto es de cuerpo técnico. Esto yo lo presenté, si esto lo mostramos en España, si lo mostramos acá, ustedes lo entienden. Si lo muestro en otro lado, en Centroamérica, costó que no entendieran. O sea, esto tiene que estar. El primer equipo, no sé si en Perú, me pueden decir ustedes, o al final por ahí José que levantó la mano, le dejo una pregunta. ¿Qué equipo acá en Perú trabaja así? Por ejemplo, que tengan reuniones del cuerpo técnico de divisiones menores, todos los lunes, por ejemplo, que visiten entrenamientos
el cuerpo técnico del primer equipo que visita las divisiones menores, o viceversa. Generalmente están las puertas cerradas, el primer equipo no se toca, es difícil. Reuniones semanales, cuerpo técnico y equipo multidisciplinario, con los psicólogos, informe, todo eso. Y el primer equipo. Yo le pregunto, y si puede alguien me responde después, ya estamos finalizando, dejamos un espacio para responder. A mí me encantaría, por ejemplo, que los profesores del fútbol juvenil estén presentes en el entrenamiento del primer equipo. No tomando decisiones, pero sí estando al lado, en la cancha, no solo observando. Es que uno dice una pasantía, no, una pasantía voy a mirar. Eso no es una pasantía, o sea, eso es observar, pero una pasantía es estar ahí in situ, en cancha, o sea, siendo uno más. Y quizá el profesor del fútbol joven te va a dar una opinión, te va a abrir la mente, pero poco se da, poco. Si aquí se hace, espectacular. No sé qué equipo lo hará, voy a visitar algunos, pero generalmente no se da. Y aquí resumiendo, como Atlético Central, o sea, ahí tenemos el Instagram, que después se lo damos si quieren ver. ¿Qué escuela de fútbol, por ejemplo, tiene una foto de su camiseta con un campeón del mundo, don Vicente del Bosque? Que los estudiantes que viajan ahora, y si ustedes que están presentes acá el día de mañana quieren viajar a España, nos juntamos con él, o sea, conversamos de fútbol con gente que sabe mucho más que nosotros. Tenemos también una tarjeta del jugador destacado, o sea, hacerlo lo más profesional posible. Los patrocinadores estando ahí en las fotos, nuestra camiseta en la Champions League, en el torneo más importante a nivel de clubes. En el Mundial Turquía con Italia tuvimos una mención en una radio internacional, o sea, y visto por millones de personas. O sea, eso es el Club Atlético Central, que lleva 11 años y que aporta a los jugadores, a los jóvenes. Aquí están otros jóvenes, por ejemplo, siendo entrevistados, que es muy importante. Yo, por ejemplo, como todos los chilenos, hablamos muy rápido. Entonces, este tema de las entrevistas yo les va sirviendo. Estos son 2 jugadores chilenos que estuvieron en Bolivia. Tuvimos también un programa de streaming del club, La Huella del Lobo. Los jugadores eran invitados. Tenemos a Miguel Ponce, entrenador profesional de fútbol, que también fue invitado. Yo estuve en primera división con él en Deportes La Serena en 2012. Gran entrenador. Aquí, por ejemplo, ya en la parte final, ¿por qué pongo esto? Quizá usted lo ha vivido. La primera foto es el plantel juvenil que viaja a las giras, todos uniformados. La primera gira fueron todos con cualquier ropa, con jeans, pantalones rotos, pero hicimos el esfuerzo y si queremos profesionalizar esto, bueno, todo uniformado y ahí ustedes lo ven. Las giras nuestras son grabadas, los partidos con transmisión televisiva vía YouTube. Los partidos los ven desde Suecia, los ven de España, los ven de Nicaragua, los ven de acá de Perú, los ven de Bolivia, o sea, el jugador tiene una vitrina gigante. Y periodistas que cubren primera división son los que transmiten nuestros partidos a través de un convenio. Y esta foto ya no me da tanta vergüenza, antes me da vergüenza. Este es el Sporting de Gijón, ya un club que está muy lejos de Madrid, que puede ser acá como, no sé, está Lima, no sé, Chiclayo, Trujillo, es lo que está más lejos por ahí. Trujillo, o sea, ¿cuántas horas? ¿10 horas? ¿10? Bueno, 18 horas. Bueno, 8 horas. Ya, bueno, imagínense, ejemplo, Trujillo, a comparación de Lima o Arica, a comparación de Santiago, no hay una gran población de jugadores. Entonces, Sporting de Gijón no es Madrid, está lejos. Y el que está ahí, la persona, es el profe Chelis, José Luis Rodríguez, como el cantante, y nos dio una charla y él nos dijo, le dijo a los jugadores, yo le di, no le digas esto por favor. Él les comentó, muchachos, van a viajar a España y acá está la opción de que se queden jugando. Entonces, si le dicen eso a un jugador joven, se pone nervioso. ¿Y por qué muestro esa imagen? Si ustedes se dan cuenta ahí, hay una foto de una empanada, hay un jugador con el torso desnudo, hay jugadores que no tienen su cámara prendida. Entonces, la imagen que se deja es paupérrima, ¿ya? Y esa reunión era para 30 jugadores y habían 8, 9. No quisieron viajar por la novia, no quisieron viajar por la mamá y porque quedaba muy lejos.
Entonces, al final, al que le va bien, al que le cuesta más. Y aquí hay que salir. Y esto, esto es una presentación que di en el sur de Chile, que fue teórico-práctico, por eso acá la pongo. La sesión práctica fue, le dije al profesor, ayúdame con el calentamiento, basculación, ¿cierto? Táctico, calentamiento táctico. Basculación, generación de duelo, defensivo-ofensivo. Luego tomé yo la parte principal con 35-40 minutos. Hicimos un trabajo de cierre de líneas de pase, evitar la progresión del rival, reagrupamiento en zona, defensivo, y con balón, contraataque, duelos y juego vertical. Y luego llevar eso al fútbol dirigido, que es un partido sin reglas, pero intentando llevar lo del trabajo principal al partido. ¿Por qué trabajamos así? Esto fue hace un mes, en el verano. ¿Y por qué se hizo este trabajo? Porque un club de Centroamérica estaba buscando jugadores con estas características para un equipo que juega así. Entonces, por eso lo trabajamos así, por eso cada entrenamiento tiene su sentido. Y esta invitación también, yo voy a estar por lo menos 3 meses por acá, visitando clubes, asesorando, haciendo invitaciones, trayendo jugadores peruanos que están en Chile que vengan acá a probarse. Y bueno, directores, coordinadores, va a venir un profesor también más adelante. Y la idea es esa, visitar escuelas, conversar de fútbol. Si usted tiene un jugador, por ejemplo, talentoso y usted ve que es muy difícil acá en su país que logre llegar, bueno, buscamos alguna prueba en Bolivia, en Centroamérica, en España y se busca la manera de apoyarlo. Ya, siempre hay talento, siempre, pero muchos se pierden. Y esta es la invitación que siempre dejo, ya que ahí ustedes pueden leer, es salir de su zona de confort. Yo cuando salí de mi país vendí todo, vendí la tele, vendí todo lo que tenía, gasté, pero lo tomé como una inversión. Me fui a España a conocer, tuve la oportunidad de trabajar por allá y de hacerme contacto importante. Y hasta este año nunca me faltó un equipo para dirigir. Fútbol femenino, masculino, segunda, tercera división. Y este año sí, bueno, como le digo, este año voy a estar realizando esto más que dirigiendo. Esperando que se compre el club en Centroamérica, que es un proyecto ya que tenemos visto. Ahora, no sé si el video se podrá ver bien acá, si no se los mandamos después. Los videos yo se los mando con los profes. Entonces, ¿por qué Centroamérica? Y le dejo la pregunta igual, ¿qué conocimiento tienen ustedes del fútbol centroamericano? Y acá hay unos videos, ahí le puse play, bueno, se ve, sí, se ve algo, ¿cierto? Se ve lento, pero se ve. El equipo amarillo es mi equipo. Sí. Bueno, el equipo amarillo es mi equipo. En esta jugada correspondía un tiro libre hacia el área. Libertad consciente del jugador. Jugaron rápido. El jugador no me hizo caso. Tenía que encarar. Bueno, se perdió la jugada, pero al final termina en penal, como lo ven ahí. Pero al jugador que le hacen el penal, tenía que meterse al área a encarar, ganar línea de fondo. No lo hizo. Bueno, terminó en una segunda jugada no planificada, porque el fútbol pasa de todo. Ya pasa de todo. Nos explicaba cuando fuimos al Betis el audiovisual del Betis de Manuel Pellegrini del caos organizado. O sea, el fútbol es un caos y tratamos de organizarlo con nuestra idea, nuestra jugada. Entonces, aquí está, hay una segunda jugada. No, este es el video, la repetición. Bueno, y como le decía, buscamos, ese era el lateral, bien adelantado. Y acá le muestro una segunda jugada. Y arriba sale, bueno, la explicación, ¿cierto? Paciencia. Aquí íbamos ganando 2-1. El clásico, primer partido en el Estadio Nacional, los nervios de punta, las barras estaban atrás de los arcos, fue harta gente ese día. Y la idea era, bueno, el equipo físicamente no estaba bien, jugar de contraataque. Ahí le pongo play. La idea ya era esperar en 3/4 y reagrupándose de a poco en nuestra zona. Obligar al rival a que juegue hacia atrás. No puede progresar, esperando el error, el jugador ve que ya no logra dar el pase, acompaña la jugada al siguiente jugador, pero ¿por qué le digo hay que ir a Centroamérica a aportar? Por esto. Acompaña bien la jugada, no sé si se ve bien, ¿cierto? Pero el que va a cabecear
lo hace con la mano. Entonces lo voy a repetir, aquí lo voy a repetir. Trabajo táctico, esperamos en nuestra zona de a poco, siempre atento a las marcas, a los posibles receptores, no hay ninguno, juegan hacia atrás. Y el delantero atento, se equivocó, listo, le quitó el balón. Podía haber definido quizá antes, juego aéreo, no cabecea bien, le pega con la mano y el gol es anulado. ¿Ya? Por un tema netamente técnico, un jugador que tiene 32 años debe tener, que no tiene la base juvenil que sí la tenemos los sudamericanos, por ejemplo. Y esta es la última jugada, ganando 2-1 a 12 minutos del final. Ya estamos en nuestra zona, siempre dejando uno arriba. La idea es recuperar y salir rápido. Recuperamos de primera, rebote, asociaciones, salimos de contraataque, duelo, juego vertical y atrás acompaña un jugador la jugada. Ese pase, aquí la pongo de nuevo, ahí la estoy repitiendo, ese último pase y todos cooperando, todos con marca, listo, recuperamos y salimos rápido. Ese último pase de Brian, que es el que lleva el balón, y atrás viene el lateral, proyectándose, si lo ven, va a terminar la jugada él. Pero vean cómo la termina, miren este pase. Un jugador distinto, cuerpo hacia atrás, la cancha sintética no es excusa, las canchas sintéticas generalmente son buenas. Pero por eso yo les digo, y le hago una invitación, y por eso quieren armar dos cuerpos técnicos sudamericanos para fútbol juvenil y primer equipo. Porque los sudamericanos somos buenos, muchachos, somos buenos. Los profesores, los jugadores somos buenos. Y estamos Europa, Sudamérica y Centroamérica. O sea, y si tenemos la opción de ir a Centroamérica a aportar, hay que hacerlo. Y nadie les puede negar el día de mañana que quizás viaje a Europa después de Centroamérica. Entonces, bueno, ahí están las redes sociales y por ahí nos podemos seguir. Está el WhatsApp también, el profe después se lo puede enviar. La red, bueno, mía del club, de la red también, ya para que estemos ahí en contacto. Y, profe Miguel, bueno, la otra presentación es más breve. Usted me dice si la hacemos de inmediato o esperamos 1 o 2 minutos. Usted me dice. Voy a cerrar esto mientras y voy a compartir la que viene. Si usted me dirá, por ahí alguien tenía la mano levantada o si pueden también leer el chat por ahí. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? No sé si me dieron el pase o después. Sí, le dio el pase. Lo escucho bien. Perfecto, es que se escuchaba cortado. Tengo, varias preguntas, pero no son muy largas. Bueno, la primera, disculpar la intromisión de corregirle las categorías. Lo que pasa es que yo soy árbitro del fútbol formativo en FP. Si lo digo, profe. Algo manejo. Lo conozco, sí. Sí, lo digo, pero por ahí tiene sus redes sociales, lo he visto también enseñando, que es importantísimo. Así que lo felicito. Las preguntas se basan en lo siguiente, de que ya que lo habló usted, ¿por qué actualmente los entrenamientos son tan mecanizados? A los jugadores no los dejan ser creativos, ¿es un tema de los días o un tema netamente de otra cosa? La segunda, ya que habló de Nicaragua, ¿qué opina del profe Marco Antonio Figueroa, que está allá en que tuvo la selección? Y la tercera, que ¿por qué no puede ser al revés? No, se le cortó la última. Pero vamos por... De que el primer equipo vaya al plantel formativo y él estudiado, esas son mis 3 preguntas. Sí, pero, bueno, profe, usted quizás lo ha vivido. La primera, ¿por qué todo es mecanizado? ¿Dónde se capacita? O sea, el entrenador, y yo le voy a decir algo, un secreto a voces también. Hay muchos profesores que improvisan, pero eso también es un tema del profe. Y también, como le decía, si que hay un coordinador, un jefe técnico, generalmente en Sudamérica hay poco. Entonces, a mí como entrenador, ¿quién me evalúa? Entonces, en Chile, por ejemplo, no tenemos eso, de que evalúen al entrenador, hacer informes. Entonces, a veces profesores que improvisa y se ve, y vivía todo mecanizado porque, como dice usted, y yo también le decía, y ahí estamos llegando a un acuerdo, porque al jugador hay que darle libertad. Tiene que crear. Si el fútbol es para crear también. Entonces, y el mayor error es
Bueno, en el primer equipo, haz lo que quieras. Yo siempre digo hagan lo que quieran en el primer equipo. Fútbol profesional, a un jugador que salga de fiesta, difícil que lo cambies. Vas a minimizar errores, quizás sí. Pero a mí me tocó un jugador que, bueno, no da el nombre ni nada, pero me tocó que era muy bueno para la fiesta y yo le digo, bueno, sigue con la fiesta, pero hazlo lo más lejos del partido. Lo hizo y su rendimiento mejoró, el equipo mejoró y él seguía disfrutando su fiesta, su juerga. Pero en el fútbol joven, profe, eso no puede pasar. Ser tan mecanizado, al niño... Hay mucho, por ejemplo, no sé si en Perú igual he visto, pero no sé si tanto hoy día, de este máximo de toques. Hay 2 toques de primera, 3 toques y ya limitamos al jugador. O sea, en un partido, el partido no es mecanizado. El partido te va a dar muchas variantes, muchos problemas que hay que resolver. Entonces, claro, a veces lo van a resolver con lo que uno les dice o lo que uno entrena y a veces con la improvisación del jugador. Entonces, yo insisto, no creo que sea del entrenador, yo creo que tiene que haber alguien que regule eso, que sea un jefe técnico, o sea, por algo hay una jefatura técnica, y como lo hacían los vascos cuando llegaron a la Universidad de Chile, ¿se acuerda? Yo estuve en el Caracol Azul y vi varios entrenamientos de los vascos, los españoles, y trabajaban desde el primer equipo hacia abajo igual, solamente cambiaba la intensidad, las cargas. Sería espectacular, profe, si se trabajara así. Desde el primer equipo hasta la serie más juvenil, que trabajen igual. Si van a jugar, bueno, en un partido igual, yo insisto, hay que trabajar. Si yo juego de contraataque, igual tengo que trabajar la posesión de balón, igual, porque en el partido se va a dar. Hay distintos contextos, pero yo creo que es mecanizado por eso, profe, porque copiamos mucho, que es lo primero, y pensamos que los juveniles son jugadores de adultos, de un primer equipo. Y no, hay mucha diferencia. Entonces los juveniles... En Chile usted conoce al profe Benjamín Valenzuela, ¿cierto? Que está en Coquimbo Unido, tuvo un capo, fue profe mío. O sea, él toda la vida ha estado en el fútbol juvenil. Y es porque un experto en el tema. Pero si usted va a ver fútbol juvenil, muchos quieren llegar a un primer equipo a través del fútbol joven. Entonces, por eso los entrenan como adultos y no, es distinto, pero va por ahí, profe, yo creo. ¿Y la segunda cuál era, me dijo? La segunda pregunta, profe, José. Se me olvidó, se me ayuda. ¿De qué opinaba del profe Marco Antonio Figueroa? Ya, mire, yo le voy a decir algo. Muchos opinan mal. Muchos... No escuché cortado, profe. Pero... Perdón, se le escuché cortado. Sí, yo le escuché cortado a usted. Pero lo entiendo. Pero mire, lo que yo le digo, muchos opinan mal, sobre todo la prensa. ¿Cierto? Y varios colegas también. Pero yo tuve a la gente que conocerla, o sea, yo fui, hablé con él. Sí, y Marco Antonio me dijo... Y Marco Antonio me dice, no, profe, quizá unos minutos lo puedo recibir. Al final llegué, oye, estuve en la banca, estuve siendo parte del cuerpo técnico. O sea, hay que conocer a la gente. Y que te abran las puertas es difícil, sobre todo una selección. Pero lo hizo y bueno, íbamos dejando el contacto, sacando cosas positivas, pero la moneda tiene 2 caras. Yo siempre digo a los jugadores, si alguien habla mal de Atlético Central, de mí, que hablen mal de mí no me importa. Pero que hablen mal de los jugadores, de la institución, tiene que haber un porqué. Generalmente yo nunca he sabido. Una vez hablaron mal del club, un papá, porque no llevamos a su hijo al Real Madrid, imagínense. En su fantasía su hijo era Zidane. Pero no fue así. Y la tercera, profe, la última, para avanzar. Usted dijo que los DT del formativo vayan a los del primer equipo. ¿Por qué no puede ser al revés? Que el entrenador del primer equipo interiorice y enseñe a los DT del formativo. No, pues sí. ¿Será mejor así? Quizás. Puede ser, si le dije, puede ser las dos. Si son las dos, mejor. He visto entrenadores del primer equipo que van a los juveniles. Me tocó compartir en Coquimbo Unido con Víctor Hugo Castañeda, por ejemplo. Que él sí nos abrió las puertas del primer equipo, pero son pocos.
por tiempo, ¿cierto? Puede ser, o porque derechamente al entrenador no le importa los juveniles. Ha pasado. Pero yo creo que es más difícil y debiese ser mejor, sí, que baje el entrenador del primer equipo, pero que los profesores de los juveniles estén con el primer equipo. Sería, o sea, que haya una retroalimentación, que la institución sea una sola. ¿Por qué tiene que ser el primer equipo solo aparte? ¿Por qué los juveniles aparte? O sea, ¿por qué? Pero claro, una respuesta es el ego de los entrenadores, que es nuestro peor enemigo. Y la inseguridad, que me va a copiar el trabajo. O sea, es complejo, profe. Nosotros vamos a Chile, nosotros dos, profe José, vamos a Chile a ver tal equipo. Nos cierran las puertas, generalmente. Generalmente es así. Me recomendaron el profe de Argentina, un profe de ASPA, Lecuriex. Carlos, anda a ver a Gareca, habla de mi parte. Y yo fui a Juan Pinto Durán para hablar con Gareca. Y el guardia no me dejó pasar, guardia chileno. No, es que yo mando acá, no me dejó pasar. Bueno, es así. Por eso, profe, hay que salir. Nosotros vamos a España, nos abren las puertas en todos lados, porque nosotros no le vamos a ir a quitar el puesto a Pellegrini, por ejemplo. No, pero así vamos a ir a aprender de él, a conversar y a aprender muchas cosas, pero es complejo, uno nunca es profeta de su tierra, por algo existe esa frase. ¿Ve? Pero eso, profe. Profe, por ahí, parece que estamos en las redes sociales, así que para que sigamos en contacto después. Ya, sí, le decía, solo como ejemplo, también me pasó con un jugador así, a nivel juvenil, y lo que yo hice fue a este jugador que humilló o insultó a su compañero, yo lo puse durante un mes como ayudante mío, ayudante técnico. Y obviamente, si yo dejo pasar esto, estoy avalando el tema de la violencia, entonces está bien que usted, profe, lo ataque y lo corrija, está excelente. Y lo que yo hice fue eso, como ejemplo, a este mismo muchacho lo puse como ayudante mío y obviamente tiene responsabilidades, obligaciones y le sirvió a él, a los compañeros y a él le sirvió, porque claro, insultar a un compañero no corresponde, ni profesor tampoco, y vienen con sus problemas de la casa. Hoy en día todos los muchachos, todos los jugadores tienen algo, un problema X, está complicada la juventud de hoy. Pero yo creo que ese ejemplo, profe, le puede servir. Hacerlo sentir importante a ese muchacho, ¿ya? Y ponerlo de ayudante. O a los dos involucrados, los pone de ayudantes a los dos. Que participen de la clase, del entrenamiento, pero que también usted les dé tareas. ¿Ya? Eso lo va a hacer, o pasó en este caso, me pasó a mí que lo hizo sentir importante. Después al otro también lo sumé, se conocieron más y al final terminaron siendo amigos, que pasa mucho en el fútbol. Entonces por ahí, profe, quizá darle ese protagonismo como un ayudante suyo sería muy buena idea. Este es el programa de desarrollo que, por ejemplo, es enviado a los distintos clubes donde tenemos convenios, están las puertas abiertas. ¿Ya? Esto va a ser muy rápido, a modo resumen. ¿Ya? Atlético Central, Club y Academia Internacional de Fútbol. Está la típica presentación, ¿cierto? A lo que nos dedicamos, las fechas desde cuándo ya esto comenzó. Una institución reconocida en varios países. Y de hecho es más conocida fuera de Chile que en Chile, que suele pasar. ¿Ya? Pero eso a grandes rasgos también habla de la base que es la disciplina y el compromiso, ¿ya? Que es lo principal, las alianzas nacional e internacional también que se tienen. Entonces todo esto lo va leyendo o el representante o el presidente del club o el sponsor y van conociendo la historia de este club. Aquí también hablamos de los profesores, del patrocinio de la red, que este material ya lo tiene el profesor en sus manos. Lo que tocamos también, ya las distintas sedes que tiene el Club Atlético Central en distintos países, el proyecto que está acá en Perú, que por ahí está su Facebook, Cantera Sur, que ya hay jugadores que van a estar jugando la Copa Perú y se les va a estar haciendo seguimiento para luego partir a otro país. Algunas giras al extranjero, bueno, ahí con San Martín de Porres también, que hicimos una entrevista luego. Ahí estamos en el Rayo Vallecano, en Leganés, con don Alberto Macías, presidente de Alianza Lima en su momento en el centenario.
siendo recibido en Alcorcón, en España, en el Sevilla. Esto es importante también, ya la transmisión al mundo. Si ustedes tienen su proyecto deportivo como este, una academia, una escuela, intente que se transmita vía streaming, pero una buena transmisión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el día de mañana, ese jugador que está abajo, Juan Giraldo, que está siendo entrevistado, él parte a Bolivia ahora. ¿Ya? Y a él también, gracias a la gira, se le hizo un video, un resumen de su partido, y gracias a eso se dio a conocer en distintos países y ya tiene algunas invitaciones a probarse al fútbol profesional o a la segunda o tercera división. Y también, bueno, están los periodistas deportivos que viajaron esta vez a la visoría que se hizo del profe de Suecia, que ahí está el profe, es chileno-español, que estuvo en Suecia dirigiendo, y este es un equipo multicultural. Hay venezolanos, hay colombianos, peruanos, bolivianos, dominicanos, ecuatorianos, pocos chilenos, lo que menos hay son chilenos, y ahí ustedes ven jugadores de raza negra, por ejemplo. Y aquí lo más importante es que acá no existe el bullying. ¿Ya? No hay tema xenófobo, racista, o sea, es una escuela de verdad muy integral, que se trabaja de manera humana y profesional. Labor social, que esto para mí es fundamental. Hay una foto, la de arriba, fuimos a jugar contra el fútbol ciego en Chile. O sea, tanto hablamos de la empatía, ¿cierto? ¿Y cuándo la practicamos? Bueno, en este caso fueron algunos jugadores del club, el arquero jugaba así en la venda, en un área chica, y los jugadores sí tenían que ponerse una venda, no veían nada durante 20 minutos, media hora, no veían absolutamente nada. La pelota, el balón, tiene un cascabel, o sea, audición. Fue tremendo. Jugadores, profe, ¿sabe qué? No puedo más. Profe, me encantó. Profe, qué difícil es la vida. Profe, qué afortunados somos algunos por solo ver. Fuimos ahí abajo, hay una foto de un jugador que fue a Bolivia y ella es la kinesióloga y la hermana. Fuimos a un hogar de niños con cáncer. Obviamente llevamos a los jugadores más grandes, no a los más chicos, porque es fuerte. O sea, estar en compartir, ahí hicieron trucos de magia, o sea, compartir con niños que algunos que son terminales, que se van a ir de este mundo, o sea, es fuerte. ¿Y por qué hacemos esto? Porque el día de mañana ellos no pueden decir que no a un autógrafo, no pueden decir que no a una foto, no pueden decir que no a una actividad social. En el contrato profesional de un jugador sale también hacer actividades sociales, ir a hacer presentaciones, o sea, la labor social para nosotros es fundamental y muy bonita también. Esto fue en España hace poco, ahí ven por ejemplo un muchacho en el Palacio de los Cibeles firmando contrato con un representante, a Roberto una noche en un hotel 5 estrellas, que el video está en el Instagram del club, Atlético Central Oficial. Jugadores que dan su testimonio, profesores que dan su testimonio también en sus redes sociales, los jugadores que estaban hace poco en el Rayo Vallecano, los que están entrenando a prueba también con su vestimenta respectiva. Esto es en América también, jugadores que han estado en Deportes de La Serena, Coquimbo Unido, en la Universidad de Chile, en Colombia, en el Once Caldas, como estuvo Daniel Ramírez. Visitas, por ejemplo, de jugadores profesionales, como Víctor, que jugó en Cobreloa, en Puerto Montt, en Chile. Pablo Cárdenas, que es jugador chileno-peruano, quizá alguien de acá lo conoce. Estuvo en Cobresal, estuvo hace poco en el Cusco FC jugando, y hoy día está en la segunda división de Chile. Un seleccionado nacional juvenil venezolano entrenó con nosotros mientras estaba en Chile. Hay un profesor que viajó de España a ver un partido, a verlos in situ, ahí en realidad, aprovechando sus vacaciones en Chile, nos fue a ver a un partido a los jugadores. Un profesor de España que viajó a hacer unas visorías también, entrenamiento. Bueno, son visitas ilustres que de verdad a los jugadores los llena harto. Y esto ya para finalizar, Lobos por el Mundo, jugadores por ejemplo que han estado en otros países. Y este es el ejemplo ícono, el jugador insignia de nuestro club. Esta es la última, con esto cerramos la presentación. Él está en el fútbol ecuatoriano, jugador que estuvo cerca de 4 años con nosotros en Chile. ¿Y por qué le digo el que llega al que más le cuesta?
Él no existía metro en ese momento, él tenía que viajar que algún chileno por acá, de Quilicura al Estadio Nacional de Chile y después de vuelta. O sea, por lo menos 2 horas y media, 3 horas de viaje, 6 horas de viaje todos los días. De raza negra, recibió mucho bullying, aguantó y una mente distinta, una mentalidad ganadora y fue futbolista profesional. Llegó a la segunda división de Ecuador, hoy día, bueno, ascendió, pero hoy día prefirió estar en segunda, pero le están pagando por cumplir su sueño, por lo que le gusta, o sea, ahí está con nuestra camiseta, en los partidos con nosotros, ahí está su Transfermarkt, o sea, todo real. Y también cuando viene a Chile nos reunimos, nos juntamos y eso es lo que se le pide a los jugadores, que no se olviden nunca de quién los apoya. Y bueno, ahí está la red nuevamente del club y eso como resumen, esto es el modelo de desarrollo. Usted también lo puede hacer con su institución. Pero bueno, a grandes rasgos eso, espero que le haya servido, que siempre algo se aprende, siempre o se confirma algo de algo que ya sabía. Bueno, está el WhatsApp también, si quieren ver un mensaje, conversamos. Aprovechando que estoy por acá, tomamos un café, no sé, vamos a visitar a su escuela. Hay que vivir de esto, hay que vivir fútbol. Así que para mí el peruano es tremendamente amable. Tengo Loberita Ramírez, también un gran amigo. Voy a ir a la Federación de Perú también a ver a las selecciones, así que a disposición. Profe Miguel, bueno, gracias por la invitación nuevamente. La presentación, la primera, la voy a pasar a PDF y se la envío durante el día porque ahora voy rápido a la tarde santa, la presentación de San Martín de Porres. Así que voy de Chorrillo hasta Santa Anita, después tengo, bueno, reuniones, así que yo creo en la noche o más tarde le estoy enviando, profe, la presentación, la primera, para que la comparta. E insisto, agradecido por la invitación, ¿cierto? A ECAP nuevamente. Esperamos este tiempo tener más charlas también, si podemos hacer algo presencial o algún entrenamiento en cancha, estamos a disposición. Así que toda esta experiencia de 6 países, de años, a disposición y bueno, repito, profe, lo que necesita, aquí estamos. Así que gracias por la invitación. Para mayor información sobre el curso de Dirección Técnica en el Fútbol, haz clic en el enlace de WhatsApp que aparecerá en la descripción o en el primer comentario. ¡Te esperamos!